Es cierto que el cine rumano ganó muchísimos premios en Cannes, en la Berlinale, y entonces posiblemente de ahí podría venir un poco esa definición de nueva ola, digamos, define su propio estilo, ¿no? O sea, que compartas un tema en común o una manera de estética de hacer las cosas no implica que, o sea, cada uno es muy diferente. O sea. Miradas a Rumanía, el podcast del Instituto Cultural Rumano de Madrid, un espacio de encuentro con creadores de diferentes disciplinas, un lugar de reflexión sobre temas de actualidad. Acompáñanos a descubrir a la Rumanía de hoy y la del pasado, a través de testimonios de gente conectada con la lengua y la cultura de nuestro país. Miradas a Rumanía, la voz de muchos proyectos para conocernos mejor. Bienvenidos, les proponemos hoy un nuevo episodio del podcast Miradas a Rumanía con una mirada especial en lo cotidiano de la sociedad rumana actual y cómo se refleja en el arte, en especial en el séptimo arte. Hablamos de esto con la invitada de hoy, Alicia Juan Lobato, que acaba de defender su tesis doctoral por la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Bellas Artes, lo cotidiano en el nuevo cine rumano. Alicia, bienvenida y cuéntanos cómo has vivido este periodo intenso desde la identificación del tema, sumergida en el cine rumano actual hasta la redacción y luego a la defensa de la tesis. Bueno, hola, buenos días y muchas gracias por invitarme a estar aquí con vosotros. La verdad es que ha sido un trayecto bastante largo para mí, con bastantes complicaciones, pero también ha sido, la verdad, que algo muy divertido en momentos, sobre todo por el tema de las entrevistas, pero también a la vez imponía muchísimo conocer a lectores de los que estaba hablando, del nuevo cine rumano. Y entonces, en mis comienzos, yo no sabía que la envergadura del cine rumano era tan grande, hasta que me di cuenta de que me había metido en un mundo bastante complejo, ¿no? ¿Has dedicado tus estudios a un periodo determinado o has puesto la mirada en algunos cineastas? En principio, cuando hablaba de cine romano, quería hablar de cine romano contemporáneo, ¿no? Pero lo que más me llamó la atención fue el nuevo cine romano, comprendido entre el año 2001 y yo diría que hasta a lo mejor 2010, 2012 posiblemente, donde empezó a haber un cambio significativo para mí en cuanto a los temas a tratar y demás, que era el tema de lo cotidiano. Entonces me parecía algo como bastante innovador, aunque es un tema que sea muy recurrente en el cine, en otros tipos de cine. La mirada que tenía Rumanía sobre lo cotidiano me llamaba muchísimo la atención. Lo primero porque me sentía muy identificada en aspectos concretos, no en todos obviamente. Y lo segundo, pues porque me parecía que con los recursos que tenían en aquel momento, con aquella transición y con aquella historia que llevaban sobre sus espaldas, realmente habían perdido ese miedo a hablar con libertad y sobre todo de cómo combinaban el conflicto con lo cotidiano, ¿no? Esa manera de convivencia que yo ya había visto en algunas imágenes de la revolución. Es cierto que Rumanía para mí era una gran desconocida y a medida que fui introduciéndome con muchísimas dificultades, yo creo que para mí es un país al que le debo muchísimo a su gente, al Instituto de Cultura Romano, que desde el principio siempre me ha ayudado en todo lo posible, también a sus directores, porque pude entrevistar a Cristi Puyo, eso fue de forma accidental,
Y ha sido una grandísima experiencia. Es cierto que en mi tesis no metí las transcripciones de la mayoría de las entrevistas que realicé, que fueron un total de 30. De estas 30 entrevistas, ¿hay alguna que se te ha quedado en la memoria o que recuerdas te ha impactado, que recuerdas con mucho cariño? Yo creo que me han impactado todas con mucho cariño. En realidad porque la entrega ha sido bastante importante por parte de los lectores. Bueno, hay lectores que a lo mejor en un momento dado podían estar más cansados o tenían como mucho más afluencia de entrevistas y demás. Pero, por ejemplo, con Irina Margareta Víctor, que le hice la entrevista cuando se estrenó aquí la de... Es una conocida crítica de cine. Claro, claro, claro. Y entonces me llamó muchísimo la atención esa mujer, ¿no? Esa manera de contarme cómo vivió aquel momento de tantísima restricción, por así decirlo, y bueno, fue una mujer muy, muy interesante. Luego, Dominique Nasta también fue una mujer muy entregada y está dando clases en Bruselas, en la Universidad de Bruselas. También entrevisté a Dolu Pop, que es un profesor de doctorado de Cluj, una poca. Pero de las entrevistas que más me han llamado la atención, quizás por el impacto que me podían causar o no sé, cómo fluyeron y demás, Cristi Puyo fue una entrevista complicada para mí, porque tenía muchas entrevistas durante esta vida. Me gustaría que hagamos un poco una breve pausa para hablar de qué es de verdad la nueva ola del cine rumano, cómo la definirías tú. ¿Quién son los cineastas que normalmente se influyen en este movimiento? Si existe un movimiento creativo y si ellos se sienten identificados a un movimiento creativo con este nombre. Bueno, pues en realidad esa era la pregunta del millón, porque al principio, en 2016, que fue cuando yo me metía con todo el trabajo de campo de investigación, a hacer todas las entrevistas, hice muchísimas en ese año. Mi pregunta era esa, y yo creo que todo el mundo le preguntaba lo mismo a los lectores cada vez que les entrevistaban, ¿no? Y los vi en términos generales un poco cansados de esa pregunta, porque en realidad ellos no se sentían como parte de un colectivo, ni tenían un manifiesto en común. Sí que había una estética muy similar que hablaba de lo cotidiano. No sé si el propulsor fue Cristi Puiu con Marfa Sivali en su momento y Catalina Ionescu con la de Bucarest Viena 815, creo que es el título del corto que presentó en 2001. Pero ya venían haciendo alguna cosa anteriormente, pero me daba cuenta de que realmente no querían a lo mejor ese tipo de colectividad que entiendo que estaban acostumbrados a vivir en ella pues durante la época de Ceausescu. Entonces querían su propia independencia tanto artística como a nivel de relato, ¿no? Y en un momento dado es cierto que el cine rumano ganó muchísimos premios en Cannes, en la Berlinale, y entonces posiblemente de ahí podría venir un poco esa definición de nueva ola, digamos, define su propio estilo, ¿no? O sea, que compartas un tema en común o una manera de estética de hacer las cosas no implica que cada uno es muy diferente. O sea, Christian Mungiu no se parece en nada a la hora de narrar a Christian Mungiu o a Radu Jude o a Radu Muntean. O Catalin Mitulescu, que Catalin Mitulescu, para él lo más importante, aparte de lo cotidiano, pues era lo que he visto siempre en sus películas hasta hace poco. Era ese afán por salir de Rumanía, ¿no? O sea, como que le había quedado eso ahí cuando llegó la transición a Rumanía. Pero hay algo que acomuna a todos, ¿no? Sí, sí, evidentemente. O sea, pues
digamos que empezaron todos pues, más o menos en la misma época, aproximadamente, los 10 primeros años. Trataban los temas que les preocupaban realmente de la sociedad actual que se vive en ese momento y de las consecuencias que todavía se seguían arrastrando porque realmente de transición llevaban y de democracia ni 10 años, o sea, era muy cortita. Entonces todavía estaba muy presente el peso en la sanidad, en la educación, en la forma de vivir, en los hábitos cotidianos, todo eso estaba muy presente ahí. Entonces veías esas ganas a lo mejor de contar cómo era la vida de un ciudadano romano normal, en condiciones normales, y te dabas cuenta, o si te das cuenta, de que sí hay muchas similitudes en cuanto al discurso de quizás de denuncia, ¿no? Aunque ellos no lo planteen como tal, sino simplemente es un cine muy realista que cuenta una historia sin grandes florituras, sin música de fondo para... O sea, no es un cine comercial realmente. Entonces... Y en eso sí que hay una diferencia importante con la generación de cineastas anterior. Sí, sí. Es cierto que también, por ejemplo, en la década en los años 90, sí que empezó a hacer un cine también de esas características, pero él buscaba más un cine maximalista, o sea, tenía mucho más recursos e intentaba buscar el humor, pero es verdad que todos estos directores, aparte de ser directores, también son guionistas y son muy buenos guionistas. Luego hacemos muchas cosas, puede ser director de fotografía, puede ser guionista, puede ser director de cine, pero sí que es verdad que teniendo en cuenta a Luciano Pintillie, Mircea Luque y Alessandro Tatos, que yo me quedé con ellos, con esos tres, también estaba Esther Gulea, La Pizza y había muchos más directores, ¿no? Pero me quedé con esos tres, un poco por sintetizar y enmarcar un poco lo que era el cine rumano dentro de la época comunista. Y es cierto que ellos ya eran, digamos, una generación de directores que realmente eran revolucionarios para aquella época, tuvieron muchísimos problemas. Entonces sí que dejaron, digamos, en el imaginario colectivo de las nuevas generaciones una manera de trabajar no tan metafórica o alegórica en el cine, pero sí de ese modo de denuncia, de contar la vida cotidiana de las personas, ¿no? Luego hubo muchas películas que se hicieron en los años 90, pero también es cierto que no había un cine tan homogéneo como podía ser posteriormente, ¿no? Y las primeras películas que yo vi, por ejemplo, de Pintilly de los años 90, ¿no? O de Dan Pizza con Hotel de Luz, o incluso de Nain Caranfil, que tenía un sentido del humor, otra manera de trabajar muy diferente. Yo veía muchísima dureza y muchísima rabia contenida quizás, ¿no? En esas películas, me parecían películas durísimas para el espectador y digo, o sea, al haber estudiado la parte anterior yo consideraba que era relevante, muy relevante, saber que todos esos directores posteriormente ayudaron muchísimo a las nuevas generaciones de los años 2000. En la medida en la que pudieron, porque luego ves que colaboran entre ellos. Tienen una forma de trabajar que me gustó muchísimo, porque veo que hay una complicidad y una camaradería que a lo mejor aquí en España me resulta un poquito más lejana, ¿no? ¿Y qué aspectos de lo cotidiano rumano, por decir así, son recurrentes en las películas que tú has visto y has analizado durante este proceso de investigación? Pues normalmente al principio eran espacios internos. Y entonces, al ser en interiores, llegó un punto en el que muchos directores hacían y se ganaban un montón de festivales con esas películas de interiores. La cámara siempre estaba encima del personaje, incidiendo un montón sobre él. Y entonces ese tipo de cosas que nos pueden ocurrir a cualquier ser humano en nuestra vida diaria. En Rumanía pues veía mucho el tema de la cocina, que se hablaba mucho de... había una terminología que había leído de una autora que le llamaban cocina de fregadero, ¿no? O algo así, la traducción al español, no sé si está muy bien traducido,
que era mucha gente, muchos directores nuevos o más jóvenes se quejaban precisamente de ese tema, ¿no? Que siempre se recurriera a ese mismo recurso. Y en realidad a mí ese recurso me sirvió muchísimo para la metodología que utilicé. Entonces, lo que a lo mejor resulta molesto por la repetición o la incidencia en muchos directores con el paso de los años, a mí me pareció realmente fascinante, porque desde ahí, aparte de contar una historia, estaban contando una metodología que realmente a mí me parecía muy innovadora si yo utilizaba lo que eran fotogramas de esas películas con imágenes propias o que me parecieran a mí propias de la pintura, que podían dialogar muy bien con esa escena, ¿no? que yo había recogido en un momento dado, siempre desde mi subjetividad. A mí no me resultaba tan lejana, me resultaba muy familiar, porque en España ha sido muy similar momentos de transición o de otras épocas, entonces es cierto que me llamaba la atención, pero por lo cercano, realmente, ¿no? O sentados en un sofá, en un salón, preparando a lo mejor matar un cerdo, ¿no? O sea, la típica matanza que se hacía antiguamente también en España. O sea, todo eso a mí me remitía a mi propio recorrido vital, no tiene nada que ver con una crítica de cine al uso, ¿vale? Como podría hacer un crítico de cine romano, porque yo lo veía desde una lejanía, desde otra perspectiva, desde la observación y desde la investigación que me daba todo eso. O sea, yo tenía que hacer una interpretación basándome siempre en lo que había preguntado a los componentes o a todas las personas que llegué a entrevistar o con las que pude hablar o que me iban contando, con romanos que me ayudaron aquí en España, como Moore Kirsten, pero que me ayudó durante muchos años a entender sobre todo la política, la geografía y los conflictos que ha habido. Entonces yo sabía que si no hacía una breve introducción de lo que había pasado anteriormente al siglo XXI, aquí no se iba a entender. Yo, por ejemplo, hice dos murales. Yo lo que iba haciendo iba recogiendo imágenes, principalmente de los directores, para identificarlos y todo eso, pero no sé, yo creo que el resultado quedé bastante satisfecha con él. Pero hay también aspectos contradictorios en la sociedad rumana. Sí que hay un sentimiento religioso caracterizando el pueblo rumano, pero hay también la parte no conformista más joven de libertad de opinión y de explorar nuevos aspectos de la vida. ¿Se refleja eso también en el cine? Se nota el cambio de nuevos directores, miradas nuevas, ha cambiado bastante, diría que es un cine mucho más, se ha estandarizado quizás un poquito más con respecto al cine que se está haciendo en otros países, pero yo veo que sí que hay cambios. Por ejemplo, en el caso de Raúl Jude, para mí es el experimentador por excelencia del cine romano que yo más conozca. Porque cada vez que hace una película, pues él sí que quiere basar en un libro, aunque pueda escribir el guión o trabajar con otro guionista mayores y demás. Pero, por ejemplo, pues ves que va experimentando con muchos temas que son de actualidad, ¿entiendes? Y cómo los plantea él. Y también incluye partes de lo cotidiano que están de alguna manera en muchos de ellos, pero sí que ves notables cambios. Ya no es... creo que la juventud reclama pues, una libertad distinta a la que había, una nueva identidad que no corresponda al peso del comunismo, y también creo que están en su derecho, y es que es lo lógico, lo normal, ¿no? Pero también es cierto que, pues es eso lo que te digo, que ya es un cine más estandarizado que pueda llegar a un público mayoritario. El otro a lo mejor llegaba al público, creo que cualquier público lo podría entender. Pero en cuanto al estilo, a los medios que llevaron a esta ola al éxito internacional en los grandes festivales,
siguen utilizando los mismos medios. Hombre, tiene más recursos económicos que tenían antes, la mayoría tiene sus propias productoras. Y entonces, luego tiene también una cosa buena que me acuerdo que Pintilí, por lo menos así lo reflejaban en entrevistas que le habían hecho, era que eran coproducciones, que buscaran coproducciones con otros países. Entonces, eso ayuda muchísimo a la hora de hacer un proyecto. Si no, es muy difícil, y más en cine, porque es carísimo hacer una película, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí que ves muchos cambios a la hora de trabajar. ¿Una película o un director que recomendarías? Es que bueno, yo me quedaría con todos, la verdad, porque para mí son como, no sé, muy especial. Pero yo, por ejemplo, Sierra Nevada de Luis Puy me pareció a lo mejor la película que más puede acercar sobre todo a los países mediterráneos o latinos, ¿no? Que estamos identificados con el tema familiar, las nuevas generaciones y las generaciones antiguas. Tiene un punto ahí muy divertido, dentro de lo que es Cristipuyo también. 4 meses, 3 semanas y 2 días de Monju es una película que es formidable, ¿no? Pero, por ejemplo, también de Paul Negrescu, la de Dos tickets de lotería, pues sí que me pareció muy divertida, es una mezcla ahí, digamos ya que es más moderna, más conceptual, pero no deja de hacer remitencias también por los actores, ¿no? Utilizar los mismos actores que Mark Fassibani, pero sí que me llamó la atención esa película en concreto. De Rado Yude, pues Aferim, sí, la verdad es que me parece extraordinaria esa película. ¿Has explorado también cómo se refleja lo cotidiano en la literatura? He tenido que extenderme un poquito más también a nivel de literatura, pues porque me quedaba un poco corta en cuanto a guiones, sobre todo en el periodo de la época de Ceausescu, que se basaba más en novelas, ¿no? O en literatura y todo esto. Entonces he tenido que leerme muchas cosas, he oído hablar de muchísimos escritores y escritores realmente extraordinarios. He tenido que empaparme muchísimo en la cultura romana, también gracias a vosotros, porque habéis hecho un montón de eventos. Y entonces yo sí que he notado, cuando he estado allí, pues a lo mejor la idea que yo tenía preconcebida de, porque es así, o sea, todos tenemos una idea preconcebida de lo que es otro país, pues no tenía nada que ver con la realidad. Para mí fue una experiencia, o sea, que ¿Tienes algún plan para el futuro, para seguir tu compromiso con el cine rumano? Pues la verdad es que sí. Es verdad que he acabado muy cansada porque han sido muchos años, pero me apetece volver a Rumanía y conocerla con tranquilidad. Y cuando digo con tranquilidad es desde que no haya esa presión de que tengo que acabar de preparar, de entrevistar, ¿no? No, simplemente pues con un poquito más de calma. Sobre todo si pudiera colaborar con personas rumanas, sí que me gustaría muchísimo, con otros artistas, con alguna entidad, con algún proyecto, pues, incluso con algún cineasta, porque no, o sea, yo estoy preparando un corto, pues digamos un poco con el making of de una tesis, ¿no? En este caso de esta tesis, que son muchas cosas las que hay. Entonces creo que todavía faltan muchas cosas por contar de Rumanía que me parecen realmente extraordinarias. Y cuando la gente me vuelve a preguntar, o sea, cuando yo vuelvo a preguntar a la gente si conoce el cine rumano o conoce Rumanía, me encuentro con otro tipo de respuestas un poquito más justas, ¿no? Sí, esto es también nuestro compromiso, presentar, con el cine por lo menos, presentar anualmente lo mejor de la producción cinematográfica rumana contemporánea a través de la muestra de cine rumano que actualmente está en 9 ciudades españolas.
Muchísimas gracias, Alicia, por tu mirada personal, por tu amor y la pasión que has puesto en estos años en descubrir aspectos muy novedosos del cine rumano actual. Esperemos que hemos despertado el interés de nuestros seguidores para seguir viendo cine rumano o ver por primera vez algunas películas que tú has recomendado o que puedan descubrir en la muestra de cine rumano de cada año o en las plataformas donde se ofrecen también películas subtituladas al español. Muchísimas gracias. Les invitamos a seguir con otros episodios de Miradas a Rumanía. Miradas a Rumanía, la voz de muchos proyectos para conocernos mejor.